Ya, miren, vamos a ver el día de hoy los compuestos binarios. Ya les había hablado de compuestos binarios. ¿Por qué se llaman compuestos binarios? Porque están formados por dos elementos, ¿sí? Y estos son compuestos binarios hidrogenados porque uno de esos elementos es el hidrógeno, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que son los ácidos hidrácidos y después vamos a ver cuáles son los compuestos especiales. ¿Qué son los hidrácidos hidrácidos? Son compuestos binarios. ¿Por qué son compuestos binarios? Como les había dicho, porque están formados por dos elementos y uno de esos elementos es el hidrógeno. Mire, son compuestos binarios hidrogenados no oxigenados. O sea, aquí no interviene el oxígeno, aquí no existe el oxígeno. Que se forman por la combinación de los no metales, ¿sí? Los no metales de la primera familia. Grupo 7A, halógenos, así se llaman los grupos del 7A, ¿no? Halógenos. Y los de la segunda familia, grupo 6A, anfígenos, ¿sí? Con el hidrógeno. Entonces aquí vamos a unir, ¿sí? O a combinar los no metales de la familia o del grupo 7A y del grupo 6A con el hidrógeno. Sí, si ustedes tienen su tabla periódica, ustedes van a ver cuáles son los elementos del grupo 7A y los elementos del grupo 6A. Sí, y esos elementos se pueden unir con el hidrógeno. El oxígeno no forma ácido, sino agua. Ya, el radical ciano, miren, aquí hay un radical y eso deben tomarlo muy en cuenta. Si yo uno el carbono con el nitrógeno, se forma un radical y ese radical se llama ciano. Sí, es como si fuese un elemento, es un compuesto ya, pero es como si fuese un elemento y como no es un elemento en sí, no es un elemento, por esa razón lo llamamos radical, ¿sí? Y el radical se llama ciano. Bien, carbono, nitrógeno, el radical se llama ciano. ¿Sí? Es un compuesto monovalente, eso quiere decir que la valencia de este radical va a ser 1. ¿Sí? En este caso va a ser -1, negativo. ¿Sí? La valencia o el estado de oxidación del ciano, del radical ciano, es -1, ¿no? Ya. Ahora, miren, el valor pH que oscilan los ácidos, ¿sí? Los ácidos, el pH oscila entre 0 a 6,99. En cambio, nosotros habíamos visto lo que eran los hidróxidos, ¿sí? Y esos no son ácidos, son bases. Y ahí el pH oscila entre 7,1 a 14. Las bases oscilan entre 7,1 a 14 y los ácidos oscilan entre 0 a 6,99, ¿no? Sí, el pH es un indicador no de acidez o de basicidad. Sí, eso es el pH, es un indicador. Me indica si un compuesto es ácido o si un compuesto es básico. Sí, como este es un compuesto ácido, sí, el indicador va a estar entre los valores de 0 a 6,99. Miren, como les había dicho, nosotros vamos a formar los ácidos hidrácidos con los no metales de la primera y segunda familia más el hidrógeno. Yo a ustedes les compartí unos cuadros, ¿se acuerdan? Donde están los estados de oxidación o valencia de los no metales y metales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces miren, aquí están los no metales de la primera y segunda familia. Aquí están, miren. Monovalentes, primera familia, flúor, cloro, bromo, yodo. Segunda familia, anfígenos, halógenos, miren, aquí están los del grupo 7A y los del grupo 6A. Segunda familia, oxígeno, miren, pero aquí el oxígeno lo descartamos. ¿Sí? Aquí no lo tomamos en cuenta el oxígeno porque dijimos que el oxígeno forma agua, más no forma ácidos. ¿Sí? Entonces los únicos elementos que vamos a tomar de la segunda familia son el azufre, el selenio y el teluro. Mire, son poquitos elementos los que forman en los ácidos hidrácidos. ¿Cuántos elementos ven ahí ustedes? 7. 7, miren, son 7, son poquititos, o sea, son ácidos, son muy pocos ácidos los que existen, los que se forman con estos no metales. Sí, son 7. El oxígeno no se toma en cuenta porque, como dice la misma presentación en PowerPoint, sí, el oxígeno forma agua. Sí, acá arriba está. Miren, el oxígeno no forma ácido, sino agua. Entonces el oxígeno no se lo toma en cuenta, ¿no? Pero al que sí se lo vamos a tomar en cuenta es este radical ciano. Por favor, no se olviden, radical ciano, cuyo estado de oxidación es -1. Sí, listo. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a determinar la fórmula de estos compuestos o de estos ácidos? De igual manera como lo hemos hecho en los temas anteriores, en los compuestos que vimos en las clases anteriores. El número de oxidación del hidrógeno va a ser positivo. En este caso va a ser +1. ¿Sí? +1. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los hidruros? ¿Cuál era el número de oxidación del hidrógeno? -1. -1. Negativo. Negativo. Pero en este caso, como vamos a formar un compuesto con los no metales, el número de oxidación del hidrógeno es positivo, +1. ¿Sí?
Luego dice, se intercambian los valores de oxidación entre el no metal y el hidrógeno. Así. ¿De dónde nosotros vamos a sacar los números de oxidación de estos elementos no metales? La tabla. Exactamente, ¿no es cierto? De la tablita que yo les compartí, en estas tablitas de aquí, en estas. ¿Sí? Perfecto, ya. A ver, ¿dónde está? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intercambio de valencias nada más. Miren, el flúor. Si ustedes tienen su tabla, van a ver que el flúor tiene valencia o estado de oxidación -1. Y el hidrógeno, ya dijimos, +1. Entonces, lo único que hacemos es intercambio de valencias. Este uno que está aquí, se pasa acá. Este uno que está aquí, se pasa acá. No, solamente el número, no los signos, solamente los números. Y miren, me da este compuesto, HF. Ahora miren, el cloro. El número de oxidación del cloro es -1, del cloro es 1. Se intercambian valencias y me queda HCl. 1 aquí, 1 acá. Como son valores de 1, no se los pone, ¿verdad? Sobreentienden que aquí están unos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí. Listen. Cuando ustedes no vean ningún número, se sobreentiende que es el número 1. Los subíndices son los unos. Y miren, ahora el azufre. El azufre, el número de oxidación del azufre es un -2. Y del hidrógeno ya dijimos que es 1. Solo se intercambian los números, no los signos, no. Entonces, miren, este 2 se va acá abajo, al hidrógeno. Y este 1 del hidrógeno se va al azufre, acá. ¿Sí? Entonces me queda lo siguiente. H2S. ¿Sí? Miren, ustedes me dirán, y profe, ¿y por qué no colocamos primero la F y luego la H? ¿Sí? Porque primero se coloca el elemento que tiene estado de oxidación positivo. ¿Sí? Por esa razón, siempre coloco lo positivo y luego lo negativo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya. Y miren, ahora vamos a formar con el ciano, con el radical que habíamos hablado anteriormente, el ciano. Miren, el CN, que dijimos que el número de oxidación es un -1, no un -1. Entonces, -1, 1, y me queda esta fórmula. ¿Sí? HCN. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces no se olviden, ¿no? En la fórmula primero debo colocar el elemento que tenga valencia o estado de oxidación positivo y luego el que tiene valencia negativa. Sí, o estado de oxidación negativa, ¿no? En ese orden vamos allá. Ya. Bueno, nosotros ya hablamos, ¿no es cierto?, de los usos de los ácidos hidrácidos. Aquí están las tablitas, de aquí ustedes van a sacar los estados de oxidación o los números de oxidación de los elementos. ¿Sí? Ahora la nomenclatura. ¿Cómo le vamos a dar nombre a esas fórmulas? Miren, la nomenclatura general se hace de la siguiente forma. El nombre genérico siempre va a ser la palabra ácido. El nombre genérico siempre va a ser ácido. Ese es el nombre genérico, el nombre. ¿Y el apellido cuál va a ser? El nombre específico. Y el nombre específico va a ser el nombre del no metal, pero terminado en hídrico. Solamente eso. El nombre del no metal terminado en hídrico. El nombre específico va a ser ácido. Perdón, el nombre genérico va a ser ácido. Sí, el nombre genérico va a ser ácido y el nombre específico va a ser el nombre del metal terminado en hídrico. Entonces, miren, aquí tengo el HF. El nombre genérico es ácido. Y el nombre específico es el nombre del metal. Este es flúor, ¿sí? Es el elemento flúor. Pero la terminación va a ser hídrico. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a ser ácido fluorhídrico. Aquí tengo el H2S. H2S. El nombre genérico es ácido y el nombre específico es el nombre del no metal, que en este caso es azufre, pero nosotros habíamos dicho, no, no aquí no, vamos a cambiarle el nombre, no va a ser ácido azufídrico, sino va a ser sulfhídrico, sulfhídrico, ¿sí? Ácido sulfhídrico con la terminación hídrico. Y acá tengo el ciano, ¿sí? El radical ciano. Entonces este se llamará ácido cianhídrico, ¿sí? Miren, solamente vamos a utilizar una nomenclatura, así que aquí no se dividen en tres clases, en tradicional, ni en stock, ni en sistemático. Solamente existe una clase de nombre, ¿sí? La palabra ácido con el nombre del no metal terminado en hídrico. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Ya, entonces Listen, ahora vamos a verlo. Dígame. listen, ahí no se va a cambiar los nombres, siempre va a terminar en En hídrico. hídrico, sí. Ácido va a ser el nombre y el apellido va a ser el nombre del no metal terminado en hídrico. Ácido Ya. fluorhídrico, ácido sulfídrico, ácido cianhídrico. Dijimos que estos ácidos hidrácidos se forman con los elementos de la primera y segunda familia, los que están ¿dónde? Aquí en las tablitas, ¿verdad? Aquí. Primera familia, que son estos, y segunda familia, a excepción de quién? Del oxígeno, ¿no? A excepción del oxígeno. Sí. Ya, listo. Gracias. Ya. Ahora, los compuestos especiales.
aquí, como les había dicho, los nombres, para colocar los nombres de estos compuestos no hay una regla, así como lo que acabamos de ver aquí, nomenclatura, que el nombre del metal es ácido, perdón, el nombre genérico es ácido, y luego el nombre del metal terminado en hídrico. No, estos elementos ya tienen sus nombres propios, ¿sí? Aquí no hay una regla para haberles dado el nombre. Por lo tanto, ustedes ya tienen que saberse esos nombres de memoria, ¿sí? De memoria deben aprenderse los nombres de estos compuestos. Entonces, miren, los compuestos especiales se forman por la combinación también de los no metales, pero ¿de qué familia? De la tercera familia o del grupo 5A, nitrogenoides. Y de la cuarta familia, grupo 4A, carbonoides, con el hidrógeno. ¿Sí? De esa manera se van a formar los compuestos especiales con los elementos no metales de la quinta familia y de la cuarta familia. ¿Sí? Perdón, de la tercera familia y de la cuarta familia, ¿no? Grupo 5A y grupo 4A. ¿Sí? Más del hidrógeno. Entonces, miren, vamos otra vez a las tablitas de acá. ¿Dónde está el grupo o la tercera familia? Miren, esta es la tercera familia, los nitrogenoides. ¿Cuáles son los elementos de la tercera familia? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el boro. ¿Y cuáles son los elementos de la cuarta familia? Carbono, silicio y germano. ¿Sí? Entonces vamos otra vez acá, ¿no? Casos especiales. Listo. No metales de tercera y cuarta familia más hidrógenos. Nitrogenoides y carbonoides. Entonces, miren, el número de oxidación del hidrógeno también obviamente va a ser más 1. Y se intercambian valencias, de igual forma, se van a intercambiar valencias, ¿no? Nitrógeno, el estado de oxidación del nitrógeno es -3, del nitrógeno es +1. Primero, en este caso, sí, en este caso, como son compuestos especiales, ¿sí? Primero coloca el elemento, ¿sí? Que tiene valencia o estado de oxidación negativo, y luego coloca el hidrógeno que tiene valencia o estado de oxidación positivo, ¿sí? Y solamente hago intercambio de valencia, como les había dicho. El 3 que tiene el nitrógeno se coloca acá abajo en el hidrógeno y este 1 se coloca acá en el nitrógeno. Aquí se sobreentiende que está en el nitrógeno 1, pero no se lo coloca, se sobreentiende que está ahí. Y miren, hemos formado este compuesto. Ya vamos a ver los nombres de los compuestos. Ya los usos, ya vimos, ¿verdad? Los usos. Miren, la nomenclatura general se hace con un solo nombre que corresponde al del nominal terminado en amina o en ano. ¿Sí? Amina o ano. Pero ustedes no van a saber a cuál tengo que colocarle la terminación amina y a cuál ano. Entonces, como son poquitos compuestos, como les había dicho, su trabajo es aprenderse esto de memoria. ¿Sí? Aprenderse de memoria. Ese es su trabajo, aprenderse los nombres de esos compuestos de memoria. El NH3, ¿cómo se llama ese compuesto? Amoníaco. El pH3, ¿cómo se forma? ¿Cómo es el nombre de este compuesto? Fosfamina. El ASH3, arsenamina o arsina. Sí, es el nombre de este compuesto. Pueden ponerle este nombre arsenamina o arsina. El SBH3, estivamina. El CH4, metano. El SiH4, silano. El GH4 es germano. Estos son compuestos orgánicos, ¿no? Estos son compuestos orgánicos. Sí hay una forma para saber el nombre de este compuesto de manera mucho más fácil, pero todavía nosotros no vamos a ver esto. Por lo menos en este ciclo no lo vamos a ver. No vamos a ver ni alcanos, ni alquenos, ni alquinos. Cuando nosotros hablamos de alcanos, estamos hablando de la terminación ano, ano, ano. Cuando hablamos de alquenos, hablamos de terminaciones eno. Cuando hablamos de alquinos, terminaciones inos. Pero como no vamos a ver todavía compuestos orgánicos, ¿sí? Por el momento, lo único que van a hacer ustedes es aprenderse el nombre de estos compuestos de memoria. ¿Creen que está difícil aprenderse esto de memoria? No, No. No Ustedes van creo. a colocar y a repetir 10 veces la fórmula y el nombre del compuesto, amoníaco. 10 veces en la fórmula y el nombre del compuesto, fosfamina. 10 nombres, el nombre de este compuesto, SH3 y el nombre, ¿no? Arsenamina o arsina. Sí, de esa manera yo estoy seguro que se van a aprender de memoria. ¿Sí? Listo, y miren, esta es la clase. Estos compuestos son poquitos, ¿no? Sí, son muy poquitos los compuestos.